Yo creo que tenemos que empezar por utilizar, por dimensionar bien y por ubicar bien lo que es el sistema de protección que se está establecido en el marco de MUFACE para la función pública. Vosotros sabéis que una de las líneas de crítica o de ataque desde la derecha, yo no diría yo solo al estado de bienestar, ¿no?, sino al conjunto de la democracia, podríamos decir, está precisamente en el ataque que la función pública está teniendo. El cuerpo de funcionarios del Estado y de las comunidades autónomas, el Estado en su sentido amplio, ¿no?, integrando el conjunto de administraciones, es a menudo puesto en cuestión desde la derecha política y seguramente la económica, precisamente porque el pleno concepto de función pública es un concepto revolucionario en sí mismo. Hasta el siglo XIX, hasta la Constitución en España de 1812, todos los territorios eran propiedad de la corona, no eran del Estado. Y precisamente la Constitución de 1812, la ruptura que supone con el antiguo régimen, con la sociedad estamental, lo que hace es que establece, unido al concepto de nación, el concepto de lo público. Y es ahí donde surgen por primera vez pues los funcionarios, el cuerpo de trabajadores y trabajadoras al servicio del Estado. Decía Weber que una de las garantías principales de la democracia está en los funcionarios y singularmente en la burocracia, en el sentido positivo de la burocracia, ¿no?, en un sistema común, ordenado, transparente, de procedimientos que garantiza el acceso en igualdad a todos los derechos y a todas las obligaciones por parte de los ciudadanos, iguales entre sí, ¿no? Precisamente porque los funcionarios públicos, los empleados públicos, responden en su selección a los principios de igualdad, mérito y capacidad, y por tanto solo responden al interés público, es una de las causas, yo creo que es la principal causa por la que viene el ataque a ese cuerpo, este cuerpo de trabajadores y de trabajadoras que en esencia, insisto, son la garantía pública de la garantía del acceso en igualdad a derechos y obligaciones de todos los ciudadanos. El sistema de protección social que se estableció en su momento para este nuevo cuerpo de funcionarios, que lógicamente pues, no surgió de la noche a la mañana. Bueno, las primeras fórmulas de protección del colectivo se dieron en el marco de Carlos III, incluso antes, ¿no?, de la Constitución a la que hacemos referencia. Pero un elemento que a mí me parece importante señalar es que el sistema de protección social que se eligió para proteger a estos trabajadores y trabajadoras públicos, insisto, era un sistema propio, diferenciado del que incluso previo, con carácter previo al sistema de seguridad social, y eso explica que hoy tenga diferencias respecto del nivel de protección social o de la fórmula de protección social que tienen los trabajadores que están encuadrados en otros regímenes, ¿no? Un elemento importante que a mí me parece necesario destacar es que cuando analicemos, que vamos a analizar las diferencias que hay en el sistema de protección social de clases pasivas respecto del régimen en general de la seguridad social, es importante entender que todos los sistemas de protección social buscan elementos de equilibrio en el conjunto de su ordenamiento y que no conviene hacer identificaciones solo parciales o comparaciones solo parciales respecto de algún requisito o de alguna prestación. Porque yo creo que no es justo decir que un sistema respecto de otro es discriminatorio en aquellos elementos en los que hay una diferencia que
sea objetiva o que se pueda objetivar, y tampoco me parece justo señalar que en algunas prestaciones en las que precisamente como consecuencia de ese equilibrio que buscan todos los sistemas de protección social en el conjunto de sus ordenamientos jurídicos, se puede hablar tampoco de privilegio. La integración en el sistema de clases pasivas era una condición obligatoria para todos los funcionarios, y lo fue hasta los gobiernos de Zapatero, hasta hace apenas una década, en el que se estableció que todos los funcionarios públicos pasasen a estar encuadrados en el régimen general y que, no obstante, el sistema persistente de clases pasivas pues, continuaría funcionando, y que los nuevos funcionarios que se incorporaban a la función pública, que adquirían la condición de funcionario, podrían en todo caso poder optar por la protección de determinadas prestaciones en el marco del sistema de clases pasivas. El principal problema que tienen los sistemas de mutualismo, como el de clases pasivas, es el de la dimensión. Precisamente el sistema de seguridad social nace en los años 60 porque el sistema preexistente de protección social para el conjunto de los trabajadores estaba basado en el mutualismo, algo así como un mini sistema de seguridad social para cada una de las actividades productivas que tenía el país, ¿no? Entonces, eso limita el nivel de protección que se puede otorgar a colectivos en la medida en la que el número de personas que están protegidos por el mismo pues está limitado, ¿no? Entonces, probablemente el sistema de clases pasivas, el principal problema que tiene, o los principales problemas que tienen, están directamente relacionados con el carácter pues, limitado, ¿no? de personas que lo integran. Dentro del sistema de clases pasivas hay tres prestaciones que destacan, sobre las que entiendo que se concentrarán la mayoría de la preocupación que podéis tener todas y todos, que son la asistencia sanitaria, la incapacidad temporal y el caso de la jubilación, ¿no? La asistencia sanitaria que se garantiza a través del MUFACE, que es la entidad gestora en este caso de esta prestación, está concertada con entidades privadas, sanitarias privadas, DKV, Asisa y Adeslas, y en el momento del encuadramiento en el sistema de MUFACE, pues el trabajador tiene que optar por una de ellas, ¿no? Los problemas que estamos detectando mayoritariamente se concentran en el acceso a determinadas prestaciones del catálogo, sobre todo en sitios pequeños. Probablemente Madrid pues, no sea un buen ejemplo de ello, porque el hecho de que Madrid concentre un volumen importante de empleados públicos permite que las entidades sanitarias que prestan este servicio pues, bueno, ofrecen una oferta, digamos que suficiente o al menos completa, ¿no? Sin embargo, en algunas provincias donde el volumen de trabajadores cubiertos por el sistema de MUFACE es relativamente pequeño, esta situación no se produce, ¿no? Y uno de los problemas que tenemos está bueno, pues en la rigidez que en ocasiones hay respecto de la posibilidad de elección de una de estas entidades. La norma general establece que solamente se puede solicitar el cambio de la proveedora de la atención sanitaria al principio de año, o en su caso en algunas situaciones en las que esté objetivamente justificado porque hay un traslado, un cambio de domicilio, etcétera. Y incluso en algunas situaciones, pues frente a la limitación que algunas de estas entidades sanitarias ofrecen respecto de la cobertura de determinadas enfermedades, tenemos solicitudes para dejar de estar cubiertos por el sistema de MUFACE y pasar a estar cubiertos por el sistema público de salud. Esto, en fin, conviene siempre, existe la posibilidad de hacerlo, pero conviene siempre cumplir una serie de procedimientos, porque en caso contrario, cuando uno está cubierto por MUFACE y acude directamente al Servicio Público de Salud sin haber realizado
realizado los procedimientos oportunos, pues puede incurrir en gastos que luego es muy complicado resolver, ¿no? La segunda gran prestación que ofrece MUFACE es la prestación de incapacidad temporal. Con carácter general, la prestación de incapacidad temporal tiene los mismos requisitos de acceso en el sistema de clases pasivas que en el sistema del régimen general. La diferencia, en todo caso, está en la cuantía de la prestación. La mayoría de los empleados públicos están cubiertos por convenios colectivos, ya sea LEBEP o convenios específicos, en los que la prestación de incapacidad temporal suele estar complementada hasta el 100% de las retribuciones del trabajador o de la trabajadora. El sistema de MUFACE, no obstante, establece un subsidio singular específico a partir del día 91 de la baja médica, en el que se establece una cuantía siempre y cuando, insisto, el convenio colectivo no mejore la protección durante toda la prestación. La prestación que ofrece el MUFACE a partir del día 91 de incapacidad temporal es un porcentaje de las retribuciones básicas. Me parece que es el 80% en el caso de las retribuciones básicas o el 75% de las complementarias. Es la cuantía más alta de las dos. La diferencia que hay respecto de la cobertura de las prestaciones de asistencia sanitaria de incapacidad temporal entre los trabajadores de clases pasivas de MUFACE, por tanto, y del régimen general, está en la aportación que el trabajador tiene que hacer. En el caso de los trabajadores del régimen general, la aportación, la cotización a cargo del trabajador integra la protección de la incapacidad temporal, la asistencia sanitaria y la jubilación, lo que se conoce en el marco jurídico del régimen general como contingencias comunes, donde se aporta un 4,7% del salario que cotiza, de la base de cotización, y en el caso de clases pasivas, MUFACE en este caso, pues la cuantía, insisto, solamente para la protección de la asistencia sanitaria y la incapacidad temporal está establecida en el 1,69% del haber regulador. Es otra de las diferencias que tiene. El trabajador del régimen general cotiza y genera prestaciones en función de la totalidad de sus ingresos salariales. En el caso del sistema de clases pasivas, las prestaciones están referenciadas con el haber regulador. El salario general que se establece para cada uno de los niveles. Por tanto, no computan a este efecto los complementos que pueden percibirse y que estén fuera de ese salario base, por así decirlo, ¿no? Que es como podemos referenciar esa fórmula del haber regulador. Y el tercero de las principales prestaciones que ofrece el sistema de clases pasivas es la jubilación, ¿no? Que tiene una diferencia evidente, todas conocida con respecto del sistema del régimen general, que consiste en la modalidad de la jubilación anticipada. En el caso de las jubilaciones del régimen general, pues la jubilación anticipada está tasada o está limitada a haber sido despedido cuando se tienen más de 61 años y asumir un coeficiente reductor en la cuantía de la prestación, o alternativamente a la jubilación anticipada a partir de los 63 años, cuando se tienen 35 años cotizados, y en ambos casos está sujeto a una minoración de la cuantía por efecto de los coeficientes reductores insisto, en la cuantía de la pensión de jubilación. En el caso de clases pasivas, como sabéis, pues, permanece un sistema de jubilación anticipada que permite el anticipo desde los 60 años en la mayoría de los cuerpos de función pública, cuando se tienen 30 años cotizados, y en algunos otros el requisito es de 35 años cotizados para poder acceder desde los 60 años de edad a la edad de jubilación, y en este caso se accede sin coeficiente reductor. Tengo que decir, eso sí,
que precisamente en esa lógica de equilibrio que tiene el sistema, las cuantías de la prestación, el porcentaje del haber regulador en el caso de clases pasivas, está calculado con un sistema que es peor en algunos aspectos en términos comparativos respecto del que tiene el régimen general. Por ejemplo, en el régimen general, por los primeros, la primera diferencia es que el haber regulador respecto de la base reguladora de la prestación del régimen general ofrece ya de por sí, por la propia composición de los elementos salariales que se toman en consideración, hay una diferencia evidente. Cualquier funcionario público que en lugar de calcular su prestación de jubilación en base al haber regulador considerase la totalidad de las retribuciones que tiene, tendría como consecuencia una cuantía de pensión superior. Tiene también una diferencia, digamos, en detrimento del sistema de clases pasivas, el peso que tiene cada uno de los años que se cotizan, bueno, en este caso que se prestan servicios al Estado, ¿no? En el caso del régimen general, por los 15 primeros años de cotización, que es el mínimo exigido para poder acceder a la jubilación, el trabajador del régimen general accede a una prestación equivalente al 50% de su base reguladora, y en el caso de clases pasivas hay un cálculo que es proporcional y al número de años que se exigen para tener el 100%, y en la práctica eso hace que los primeros 15 años pesen menos en la cuantía de la prestación, y por los primeros 15 años pues se alcanza aproximadamente el derecho en torno al 27-28% del haber regulador, ¿no? En contraprestación, el requisito que se exige al trabajador del régimen general para tener derecho al 100% de su base reguladora son 37 años. Estamos en un proceso de incremento paulatino de esa referencia, que comenzó en 35 en el año 2013, que en el año 2027 llegará a los 37, y sin embargo en el sistema de clases pasivas se alcanza el 100% del haber regulador con 35 años, ¿no? Yo creo que estos son los elementos fundamentales, ¿no? que explican las grandes diferencias que hay entre el sistema de clases pasivas y el régimen general. Insisto, quizá también creo que es importante señalar otra, ¿no? que tiene que ver con la asistencia sanitaria, se me ha pasado antes, y es la aportación en forma de copago que tiene que hacer el trabajador de clases pasivas, de MUFACE, por tanto. Durante el periodo de actividad, tanto que se es trabajador, el trabajador encuadrado en MUFACE tiene que asumir el 30% del coste del precio de los medicamentos prescritos por el sistema. En comparación, el trabajador del régimen general tiene que asumir, en función de cuáles son sus ingresos, entre el 30 y el 60%. Entre el 40 y el 60%. 40, 50, 60 es el tramo. Digamos que el porcentaje más habitual de copago que tiene el régimen general es el 50%, que es el establecido para salarios de entre 18.000 y 100.000 euros, que es prácticamente la totalidad de los trabajadores asalariados, ¿no? Sin embargo, en clases pasivas, ese copago del 30% se mantiene también en la situación de pasivo, cuando se es jubilado, mientras que en el caso del régimen general el porcentaje se reduce hasta el 10% y está tasado en la aportación por copago farmacéutico en función también de la renta del pensionista, entre los 8 y los 20 euros mensuales. Son diferencias, insisto, que yo creo que debemos hacer un esfuerzo desde luego, todas las diferencias que carezcan de sentido objetivo pues tienen que ser denunciadas como discriminatorias, pero hay que tener cuidado cuando hacemos la comparación, insisto, porque no todo es discriminación ni todo puede ser interpretado como privilegio. Entonces, yo como nota final os diría que la situación en la que actualmente está el sistema de clases pasivas
Es una situación de... Bueno, no hay ningún gobierno que se haya planteado seriamente la integración del sistema de clases pasivas en su conjunto en el régimen general. Por tanto, todas las personas que están ahora mismo cotizando en el sistema de clases pasivas es muy probable que terminen jubilándose en el sistema de clases pasivas, llegar a la extinción, ¿no? Y en todo caso, si se produce esa integración, bueno, pues, probablemente tendría como consecuencia pues, una igualación de los derechos y de las obligaciones que tienen los trabajadores y en sentido agregado, yo creo que un elemento de los que explica en gran medida el poco interés que los gobiernos, los sucesivos gobiernos que hemos tenido tienen respecto de la integración del sistema de clases pasivas en el régimen general, es que en conjunto el coste de la protección crecería. Porque es verdad que probablemente bueno, pues el sistema de jubilación anticipada se vería afectado en el sistema de clases pasivas, pero a cambio se incrementarían de una forma notable las prestaciones de jubilación. Y creo sinceramente que eso es un elemento importante que ha llevado a que la mayoría de los gobiernos, insisto, que sucesivamente hemos tenido, pues no hayan procedido a un intento serio de integración de ambos regímenes. Bueno, estas son las ideas principales que yo os quería plantear y para mí, insisto, el objetivo de esta asamblea, de esta reunión, si queréis, es pues intentar testar cuáles son los problemas fundamentales que desde el sector educativo encontráis en la idea bueno, no tanto de que yo responda, que yo intentaré responder lo máximo posible, lógicamente, pero para mí es mucho más importante, para la Confederación es mucho más importante incluso poder tomar nota de las cuestiones que resultan problemáticas e intentar vincular un sistema de interlocución con el responsable ministerial que ahora tenemos para resolverlas. Y es uno de los déficits que encontramos ahora mismo con el paso del sistema de clases pasivas al Ministerio de Seguridad Social. Así que yo aquí me quedo, Aida, y quedo a vuestra disposición. Vale, pues si os parece, vamos a hacer una cosa. En la parte de abajo de la pantalla tenéis una carita que pone reacciones. Si pincháis sobre ello y seleccionáis levantar la mano, vais a salir ordenados con la mano levantada para que os podamos dar palabra con todas las dudas o cuestiones que tengáis. ¿No hay preguntas? Bea, ha sido la primera. Yo quería saber si esta información la podemos obtener por escrito para hacer una valoración personal de si nos interesa más una prestación u otra. Sí, mira, tenéis varias posibilidades. Uno de los problemas que hay está en que, digo los problemas en el acceso a la información, es que la transferencia que el gobierno ha hecho de la responsabilidad en la gestión del sistema de clases pasivas, desde mi punto de vista, en fin, ha sido inadecuada. Entonces, tenéis dos fuentes de información. A los efectos de jubilación y de prestaciones, digamos, de pensiones, en el sistema, para quienes sois funcionarios integrados en su totalidad en la protección del sistema de clases pasivas, tenéis dentro de la página de Seguridad Social una pestaña específica. Si tú pones Seguridad Social clases pasivas,
automáticamente te va a redireccionar a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, que es la que ha integrado la unidad de pagos del sistema de clases pasivas de pensiones. Y tienes adicionalmente una página web que es la de Muface, donde se describe pues, la protección de la asistencia sanitaria y la incapacidad temporal. Entonces, la elección de una protección u otra, la que te ofrece el régimen general o el sistema de Muface, para los que tienen digamos, la posibilidad de optar voluntariamente por integrarse en Muface, pues depende de la decisión de cada uno. Porque, en fin, la aportación que tú vas a hacer respecto la aportación que se hace para los trabajadores que tienen la posibilidad de optar, ¿vale?, por la cobertura de Muface, el 1,69% que se le va a detraer de su base de cotización para financiar las prestaciones de asistencia sanitaria de discapacidad temporal es una cotización que se te detrae de la cotización a la que estás obligado a los efectos de jubilación, ¿vale? Entonces, esto yo creo que es un elemento también que es importante, que tenemos que destacar. Luego, respecto de la calidad de la atención que vas a recibir de la asistencia sanitaria, pues depende. Depende de dónde vivas, depende de la oferta de prestaciones que vas a tener y depende de la opinión, de la decisión personal, ¿no? A veces, bueno, pues a mí me plantean cuestiones ideológicas, ¿no? No, es que yo prefiero el aseguramiento público a la protección concertada que me pueden dar en el sistema de Muface. Bueno, pues, es legítimo. Sí, pero esta información que nos habéis dado, sí. Tú en este caso, comisiones como tal, nos la puede mandar, o porque estoy viendo que está grabándose el vídeo, sí. o para hacer nosotros, aunque sea un esquema de... Yo hago una cosa, si queréis. Tengo un globo de... Vale. En el chat yo os pongo las dos referencias de las dos páginas web. ¿Vale? Vale, bueno. Gracias. Bea, además de las dos páginas web y el vídeo, entiendo que lo que tú quieres solicitas es como un material de lectura más asequible, más un esquema. Sí, una comparativa o algo así de lo que acaba de decir él. Vale, entendido, tomamos nota. Gracias. Gracias a ti, Bea. Una cosita y una pregunta por chat. Perdona, Aida, os voy a poner también enlaces a las guías prácticas que publica tanto Muface como Clases Pasivas para que podáis acceder si queréis, a una explicación más básica, bueno, más esquemática de las diferencias. Lo que sí os advierto es que no suele haber documentos oficiales de comparativa entre Muface, Clases Pasivas y régimen general. Entonces hay que hacer un esfuerzo por compararlo nosotros. Vale, a ver, tengo algunas preguntas por el chat. Nos dice Pura, buenas tardes, esta semana he estado en clases pasivas para ver mi jubilación voluntaria a 32 años en secundaria, 35 en el caso de maestros. Me puedo jubilar en diciembre del 22 o en enero del 23. Pero no saben si puede haber alguna modificación normativa en el 23. ¿Sabéis algo al respecto? Saludos. Bueno, en julio del año 2021 estamos en mitad de un proceso de reforma del sistema de seguridad social con el objetivo de la reversión de la reforma del año 2013. Sabéis que en el año 2013 el gobierno de aquel momento, presidido por Mariano Rajoy, hizo dos reformas fundamentalmente. Una fue la revalorización de pensiones, donde la revalorización dejó de estar ligada a la inflación y se pasó a una fórmula que se llamaba el IRP, que el resultado material era
una congelación o una casi congelación de las pensiones con una revalorización solo del 0,25, que afectaba, por tanto, a todos los pensionistas. Y una segunda reforma que afectaba a los trabajadores más jóvenes, que consistía en el factor de sostenibilidad, que básicamente era una medida que traía como consecuencia que el crecimiento de la esperanza de vida, que en España se mantiene de forma inamovible en una senda de crecimiento desde el final de la Guerra Civil, se convertía automáticamente en una minoración de la pensión inicial para los trabajadores más jóvenes, ¿no? Esto tenía como consecuencia que los trabajadores que comenzaban a jubilarse ahora empezarían a tener el cálculo de su pensión se calcularía en función de cómo se incrementaba la esperanza de vida. Un ejemplo práctico. En el primer año de implantación del factor de sostenibilidad tendría como consecuencia una minoración de la pensión inicial en un 0,5%. En el segundo año, ese 0,5 se acumulaba. Entonces, el segundo año había una minoración del 1%. Los trabajadores jóvenes que se están incorporando ahora al mercado de trabajo, cuando se jubilasen a los 65, tendrían una minoración estimada de en torno a 20 puntos. O sea, le reduciría un 20% la pensión. Bueno, esa reforma de pensiones tenía como objetivo garantizar la sostenibilidad del sistema a costa de la suficiencia de las prestaciones. Para derogar esa reforma, nosotros con el gobierno actual hemos pactado una reforma en 2 fases. La primera fase se ha culminado en julio pasado, y se ha aprobado en diciembre una nueva legislación que devuelve la revalorización de pensiones a la inflación. En este caso se toma como referencia la inflación media, con lo cual las pensiones de este año en enero van a tener una revalorización en función de la inflación media que hemos tenido. Imaginaos, vamos a tener una revalorización de 8 puntos aproximadamente, un 8%, muy importante, y el factor de sostenibilidad para la gente más joven se deroga. Entonces, dentro del paquete de medidas que se han puesto ya en marcha, pues está la garantía del incremento de la financiación estatal que tiene el sistema público por el mero hecho de ser público, pero también algunas otras medidas que tienen que ver con la mejora de ingresos, ¿no? Por ejemplo, se ha puesto en marcha un nuevo sistema de cotización por ingresos reales para los trabajadores autónomos, y en la segunda fase están pendientes todavía algunas otras medidas, ¿no? Como por ejemplo el incremento de las bases máximas de cotización. Entonces, dentro de esa segunda fase que estamos empezando ahora a negociar, nosotros queremos también tocar algunas cosas. Por ejemplo, queremos hablar de pensiones mínimas y pensiones no contributivas para establecer un mínimo incrementado, ¿no? Una garantía mínima de suficiencia de las prestaciones que esté ligada quizá pues, a la referencia del riesgo de pobreza y algunas otras medidas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, pues hay una figura que para nosotros es importante, que no se ha tocado en la primera fase, que es la jubilación parcial. Y dentro de la jubilación parcial, por ejemplo, pues una de las cuestiones que quedan pendientes es la aplicación práctica de la jubilación parcial a los empleados públicos, que es un derecho que está recogido en la normativa, pero que nunca se ha desarrollado en la práctica, ¿no? Entonces, no sabemos cómo va a afectar ni cómo va a terminar el proceso de negociación. No te sabría decir, y creo que nadie pueda asegurarte si en el año 2023 habrá o no algún tipo de afectación. Una de las propuestas que ha hecho el Gobierno, también lo digo, es la ampliación del periodo de cálculo. Esto, en todo caso, afectaría al sistema del régimen general, a los trabajadores del régimen general. El periodo de cálculo es el número de años en los que se toma en consideración las bases de cotización para calcular la cuantía de la prestación. En el sistema de clases pasivas, la cuantía de la prestación depende del haber regulador que cada año se establezca en la ley de presupuestos. Entonces, la ampliación del periodo de cálculo en el sistema de clases pasivas no tendría modificación. No tenemos tampoco ninguna propuesta del Ministerio, por ahora, de modificación del sistema de clases pasivas. Entonces, en principio,
lo más probable es que no se toque, pero tampoco te lo podemos asegurar porque eso hasta que no se produzca no lo sabremos. No sé si te ha ayudado mucho. Vale, voy a leer la otra pregunta y luego paso a las manos, ¿vale? A ver, dice, ¿nos tiene que enviar Muface la tarjeta de afiliación? ¿Para qué sirve esa tarjeta? ¿Es necesaria cuando vas al médico? He intentado descargar, perdona, que me he perdido, el certificado de afiliación y no se me genera el PDF. Solo he recibido el talonario y la tarjeta de la entidad. Sí que debería mandártela. Sí que debería mandártela. No sé por qué no te la mandan. Yo te diría que intentes solicitarla, insistir en ella. Vale, otra. Dice, una duda, en la nómina nos quitan la parte proporcional a la seguridad social y ahora también la parte de Muface. Si seguimos con la seguridad social, ¿por qué pagamos ambos? ¿Qué diferencia hay de cuando estábamos de interinos? Porque probablemente estás generando la protección, estás financiando dos cosas distintas, ¿vale? Por un lado financias la asistencia sanitaria en Muface y al mismo tiempo estás financiando tu jubilación. Entonces, lo que hace el sistema de seguridad social, no estás pagando dos veces, estás pagando a dos personas, a dos entidades en este caso, no a dos personas, a dos entidades. Y estás generando dos derechos distintos. Una pregunta, como funcionario en prácticas, si este año comienzo con Adeslas y en enero del 23 podría hacer el cambio a la seguridad social, sí, ya te respondo yo, sí, sí puedes. Sí, sí puedes, sí, sí que puedes. Sí. Sí. Y ahora Más, ya voy a pasar. Aunque seas interino o estés en prácticas, si no tienes que esperar en enero, siempre que estés en alguna situación que esté prevista para la solicitud del cambio de aseguradora. Si tienes un traslado o tienes un cambio de domicilio, en fin, podrías, entiendo un cambio de domicilio no de calle, ¿vale? Sino de población, ¿no? Y ahora ya tengo Cristóbal. Sí, perdona, ¿se me oye? ¿Sí? Vale. A ver, mi pregunta era, porque es que todo este ruido de sobre Muface, no Muface y demás, decían como que las clases pasivas, los nuevos funcionarios que hemos entrado este año, no pertenecíamos a esas clases pasivas. Era solo aclarar si seguimos perteneciendo a todo lo que ha contado de clases pasivas o no. Los nuevos funcionarios no deberían estar integrados en el sistema de clases pasivas porque es un sistema que está llevado a la extinción. Entonces, lo que se te permite es poder optar a algunas de las prestaciones que tradicionalmente estaban en el sistema de clases pasivas, como es la atención sanitaria a través de Muface. Pero es un encuadramiento voluntario y tú puedes salirte de ese encuadramiento. Vale, entonces, con respecto a la asistencia sanitaria, que sí que me queda claro que puedo elegir, pero con respecto a la jubilación, yo ahora mismo estaría cotizando en un régimen general, como si fuera un trabajador por cuenta ajena, pero de cualquier empresa X. Lo que pasa es que simplemente Muface me gestiona esa, pues como lo que lo haría mi empresa en caso de estar trabajando para una empresa. Exactamente, exactamente. Tu tratamiento es el que tiene cualquier funcionario público que está dentro del sistema de seguridad social. Vale, genial, muchas gracias. Ana Gurpegui. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Sí, mira, yo la primera pregunta que quería hacer era respecto a... He llegado un poco tarde porque no me ha llegado el link. Entonces, aclarar una cosa. Cuando estaba hablando usted, Enrique, sobre la Muface Seguridad Social, quizás lo he entendido mal. Todos somos Muface independientemente del sistema de que elijamos sociedad privada o seguridad social. En cuanto a la cobertura sanitaria, todos pertenecemos a Muface y a la seguridad social para la jubilación. ¿Es correcto? Depende de cuál sea tu situación. Las personas que han adquirido la condición de funcionaria. Ahora sí, estoy funcionando en prácticas.
Bueno, pues ahora tú estarás encuadrada en el régimen julio, general, los a efectos julio. de jubilación, y tienes la posibilidad de optar por la asistencia sanitaria en el marco de MUFACE. Sí, pero lo que nos habían explicado hasta ahora es que todos, en cuanto a cobertura sanitaria, pertenecíamos a MUFACE, pero unos escogen porque yo esta privada la pago yo y otros escogen ADESLAS, DKV tal, pero todos pertenecemos, en cuanto eso había entendido anteriormente, al régimen sanitario, todos pertenecíamos a MUFACE, independientemente de que decidamos escoger cobertura por seguridad social o privada. Eso es lo que había entendido yo, ¿o no es así? Puede que haya algún cuerpo específico que por lo que sea tenga automáticamente la cobertura hecha con MUFACE. Yo no me atrevería a decir que no existe esa posibilidad. No, los maestros, de la Comunidad de Madrid. Ahora mismo yo, sinceramente, no te sabría decir si vosotros tenéis algún tipo de adscripción automática, ¿vale? Porque la comunidad lo haya decidido, porque sea... Vale, sí, nosotros nos hemos dado de alta en MUFACE, todos somos de MUFACE Todos. En cuanto a cobertura sanitaria. Y unos escogemos pertenecer a la Seguridad Social, que nos preste los servicios sanitarios la Seguridad Social, y otros que nos presten los servicios un seguro privado, porque se está hablando MUFACE Seguridad Social y no es así. Pero bueno, la duda que yo tenía es, yo en mi caso voy a escoger Seguridad Social, pero quería saber algo que no he entendido, en caso de escoger la otra, en algún momento, he entendido como que afecta, sí, que afecta algo de, no lo he entendido. Sí, mira, aquí el problema, uno de los problemas habituales que nos llegan son personas que están cubiertas por MUFACE, que han decidido, no sé, la cobertura sanitaria por DKV, por ejemplo, ¿vale? Y acuden a otra entidad aseguradora o al sistema de seguridad social. Y no cumplimentan todos los procedimientos que se necesitan para cambiarte. No, eso no me refiero, sino que he entendido, o sea, pagamos exactamente lo mismo, escojamos una o escojamos otra, y es que había entendido como que afectaba, no sé, lo del copago, no lo he entendido. Sí que sé lo que es el copago en una sociedad privada, pero no he entendido esa parte que afecta algo de la jubilación, no lo he entendido. Las personas que están cubiertas, integradas en el sistema de clases pasivas, tienen un copago farmacéutico del 30%. Quien está en el sistema de seguridad social tiene el copago de entre el 40 y el 60, dependiendo de sus salarios. La diferencia viene, por tanto, digamos que es más beneficioso en el sistema de clases pasivas. Pero cuando se alcanza la jubilación, la obligación del copago del 30% de clases pasivas se mantiene y en el sistema de seguridad social se reduce. Eso sí lo conocía, vale. Entonces no nos afecta a ninguna de las dos escoger una o escoger otra, simplemente el servicio que tenga, y listas de espera, etcétera. Quiero decir, el servicio en sí propio. Claro. Nos afecta... En Madrid la afectación, digamos... Es decir, pagamos igual. Sí, sí, porque la aportación que haces a MUFACE se te descuenta de las cuotas de seguridad social al régimen general. Perfecto. Gracias. Juan Diego. Perdonad, sí, que estaba al teléfono yo. Gracias. Gracias. Ya me ha dado la palabra Enrique, ahí y todo. Toma la palabra. Es la duda de una compañera que no se ha podido conectar y bueno, pues ya sabiendo que había esta asamblea de MUFACE, pues paso a contestarla. Yo la tengo clara, pero no la tengo clara. El caso es que ella pues ha visto que la Comunidad de Madrid pues ha puesto ha ampliado el periodo de reproducción asistida a los 42 años, entonces ella tendría esa opción, pero ella está tiene aseguradora privada en MUFACE, entonces su aseguradora le ha dicho que no cuenta con esa cobertura. Entonces ella, pues la pregunta que tiene es si esa cobertura es una cobertura que la Seguridad Social
cubre, si la aseguradora debería de cubrirla y entonces debería de proporcionarle esa cobertura sanitaria que es pública. Entonces, esa es la duda que tiene, si la aseguradora debería hacerlo o no. ¿Tiene alguna forma de que Muface se haga cargo o no? Esa es la duda. Y gracias, Enrique, por las explicaciones. Pues yo, sobre esa pregunta tan técnica y tan exacta, no te sé contestar ahora. Yo te diría que en lógica, el aseguramiento, la asistencia sanitaria tiene que ser equivalente en los dos sistemas. Pero no te sabría decir exactamente cuál es el procedimiento que hay que seguir ahora. Entonces, tengo que consultarlo. Yo lo que hago es que me comprometo a hacerte la consulta y responderla, ¿vale? Muchísimas gracias. Bueno, no está Aida, pero leemos las preguntas. A partir del día 91 de baja, lo hace Pepe Guerrero. ¿Se pierde algún emolumento debido a cobrar una parte de Muface y la otra del otro pagador? Bueno, si en el caso de que se pierda, ¿por qué se pierde? Aunque sea una pequeña cantidad. Bueno, la cobertura de la prestación de incapacidad temporal dependerá de cuál es la garantía que tengamos en el convenio colectivo o en la norma de aplicación. Si nosotros tenemos por convenio colectivo un complemento hasta el 100% de los salarios durante toda la duración de la prestación, tener en cuenta que la prestación de incapacidad temporal, da igual en régimen general que clases pasivas, puede alcanzar los 545 días y hasta los 730 en determinadas situaciones, casi 2 años, ¿no? O 2 años. Entonces, si nosotros tenemos esa garantía en convenio colectivo, no vamos a tener ninguna pérdida. Si no tenemos la garantía del complemento hasta el 100%, lo que nos garantiza Muface es que a partir del día 91 la prestación que vamos a recibir va a equivaler al 80% de los salarios fijos, o sea, de los emolumentos de salario base, es decir, el salario base, los trienios, que equivalgan al grupo en el que estamos, o el 70% de los emolumentos variables, donde tendremos pues, complementos de destino, productividad y tal. El sistema de Muface nos va a dar la cuantía de las dos más alta. Entonces, ese será el alcance de la protección que tengamos. Si la causa de la pérdida de salario es que no tenemos cobertura de una mejora voluntaria del sistema, que es como se llama. Esto pasa también en el sistema del régimen general. En el régimen general, la prestación de una incapacidad temporal de contingencias comunes a partir del día 21 es el 75%, y tiene esa cuantía, el 75% de la base reguladora, y tiene esa cuantía hasta el final de la duración de la prestación. Entonces, los trabajadores que tienen cobertura por convenio colectivo de un complemento, que es una mejora voluntaria, pues, pues no tienen una minoración de los ingresos salariales, y que no tiene esa mejora voluntaria en convenio, pues tiene que acceder solamente a la prestación pública. Vale, tengo una pregunta aquí por chat. Dice, a partir del día 91 de baja se pierde algún Ya la hemos complemento. resuelto. Aida. Vale. Y pues ya ahora nos dicen, tenemos en Madrid este acuerdo de dicha mejora complementaria. Sí. Es la prestación de incapacidad temporal. Vale. A nosotros, o sea, lo que tenemos estipulado es que los funcionarios de carrera, a partir del día 91, comunicamos a Muface que seguimos de baja y nos pagan los complementos y seguimos cobrando al 100% con el complemento que nos da Muface. Lo que hace la consejería es que complementa la prestación hasta el 100%. Eso es. Trabajador que tenga esa cobertura en convenio. Vale. Yo también aprendo de vosotros mucho. Aprendo yo más que vosotros de mí. Bueno. ¿Alguna cosita más? ¿Tenemos alguna pregunta más?
¿No? ¿Ha quedado todo claro? Nos dicen aquí, me decía una compañera que le han pagado menos, quizás será por las retenciones. Si ha pedido la prestación de Muface debería de cobrar lo mismo. Lo único que no cobramos es todo lo que tiene que ver con los complementos que se cobran por ejercerlos, ¿no? O sea, es decir, nosotros tenemos una serie de complementos, por ejemplo, el de la tutoría, ¿vale? Si estamos de baja no lo percibimos porque no estamos haciendo esa función, ¿vale? Que revise si el motivo es ese y si no, el resto lo debería de seguir cobrando igual, o sea, no, a no ser que le hayan cambiado las retenciones, pero tampoco es muy normal, porque normalmente las retenciones no las varían si nosotros hacemos una petición a través del modelo 145 de retenciones de IRPF. ¿No hay nada más? Vale, pues yo, antes de que terminemos, lo primero de todo, agradecer muchísimo a Enrique todo, porque lo sentimos, de verdad que no nos había pasado esto nunca, yo lo he pasado un poco mal, porque entre que no nos han dejado enviar los emails, que no sé si ha tenido alguna relación con el ataque pirata que hemos tenido por aquí, y bueno, y el compañero mientras pues ha tenido que estar esperando, pero yo creo que nos ha sido de gran utilidad, era muy necesaria esta reunión. Además, como queda grabada, pues vamos a poder hacer difusión para el resto de personas que no hayan podido acceder hoy a ella. Si luego, después de ver esta grabación, alguna persona tiene cualquier tipo de duda o consulta, ya sabéis que nos podéis escribir, os vamos contestando en los grupos, correo electrónico, bueno, por donde vosotros queráis encontrarnos. Y por lo demás, pues agradeceros también la participación a todas vosotras y el mal rato que ha habido entre la primera reunión y esta. Y le paso la palabra a Isabel, que está levantando la manita física. Estoy levantando la manita porque Jesús nos hace una pregunta de última. A ver, Jesús, nosotros como parte de Muface, como miembros de este club llamado Muface, tenemos la posibilidad de solicitar tarjeta sanitaria europea. Esa tarjeta sanitaria europea es de una parte del extranjero, la europea. Con la tarjeta europea te puedes desplazar como cualquier otro ciudadano que no sea de Muface. Te desplazas y si tienes alguna incidencia, pues te atienden en el hospital correspondiente y haces el trámite. De manera que según la sanidad que haya en el país donde tú estás, te van a atender y no vas a tener que pagar nada en el momento. Si hay alguna facturación, te llega a posteriori. A mí me pasó eso, por ponerme a mí como ejemplo, en un viaje a Suecia que me hice un esguince y me llegó posteriormente una factura, pequeña, pero una factura que me abonó Muface. Independientemente de si en España estás en privada o en pública. Si es fuera de la Unión Europea, pues los sistemas sanitarios son distintos y hay diversas prestaciones y ahí es muy importante que antes de hacer el viaje clarifiquéis con Muface, que normalmente se actualiza 2 veces al año, cómo están los convenios y las prestaciones, qué ocurre donde vais. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando hay alguna incidencia, hay que pagar la factura y luego se tramita la devolución, pero hay condiciones. También aquí sí hay diferencia en función de en qué sistema sanitario estás. En las privadas suele haber una póliza de extensión de las prestaciones específica y concreta a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Eso ya son, digamos, casuísticas específicas en función de cada país, pero tenéis que gestionarlo a través de la página de Muface. Y a nivel nacional, igual que hasta ahora. Si tienes algún problema, pues te diriges, si estás en la privada, y una red de clínicas en todas las comunidades autónomas y en esa red de clínicas que las encuentras en la web. Antiguamente te mandaban un libro a casa, ahora las encuentras en la web y tú, según donde estés, en qué comunidad autónoma, en qué municipio, en qué pequeña localidad, puedes encontrar donde tienes distintos facultativos o bien de familia o bien de especialidades.
con toda normalidad, si estás en la Seguridad Social, pues vas directamente a las clínicas o a la consulta de la Seguridad Social, también dependiendo del facultativo que necesites, o si necesitas ir a una urgencia o un facultativo de familia. Vale, y nos preguntaban que cómo podríais acceder a la grabación. Supongo que casi todas vosotras habéis recibido el mensaje, o bien por estar en alguno de nuestros grupos de Telegram de funcionarias en prácticas o algún otro, o bien por nuestro canal de Telegram de comisiones obreras. Lo volvemos a poner en el canal y en los grupos. Si alguien no está en los grupos, que hable ahora o que calle para siempre, porque entonces os mando el enlace por el chat. ¿Alguna persona no está en el canal de Telegram ni nada? Vale, vea, dame un segundo, que antes de irnos lo pongo aquí, ¿vale? Para que os podáis unir a nuestro canal. Un segundito, que me abro aquí el Telegram en el ordenador y os copio el enlace, ¿vale? Vale, ya lo tengo copiado. Ahí. Y ahí le dais a unirme y ya vais a recibir todas las novedades que Comisiones Obreras publica diariamente, que tienen que ver con cosas propias, denuncias propias, campañas propias, pero también tienen que ver con todo lo que la Administración vaya publicando. Nosotros, según publican ellos, hacemos valoración, noticia y lo enviamos para que podáis acceder. ¿Ahora sí? ¿Todo correcto? Vale. Pues lo que os decía antes, que muchísimas gracias y que si tienes que descargarte el Telegram, sí, es que funcionamos por Telegram. Yo te lo recomiendo muy mucho, porque mira, esto que nos ha pasado aquí de los troles en Telegram es más inviable o más improbable. Por ejemplo, el WhatsApp es una de las zonas más inseguras y Telegram es una vía de información en la que podemos mostrar nuestro nombre, el que consideremos, pero no es necesario que nuestro teléfono sea compartido ni nadie tenga por qué tener nuestro número de teléfono. Es actualmente de las formas de comunicación más seguras. ¿Vale? Bueno, compañeros y compañeras, muchísimas gracias y un abrazo fuerte. Hasta luego. Un abrazo.